Hace ya 170 años más o menos, Carlos Marx había acuñado el giro economía vulgar para referirse a todos los estudiosos de las ciencias económicas, o de la economía política en particular, que estaban apartándose de la senda trazada por los grandes fundadores de la economía política, esencialmente Ricardo y Adam Smith. En particular de la teoría del valor como representación del trabajo social medio incorporado a la mercancía. Él en realidad estaba seguro que en pocos años más iba a haber una revolución en Europa, así que los trataba de vulgares. Nosotros, como tenemos algunas dudas sobre cuánto falta para que haya una revolución en Europa, vamos a ser más elegantes y vamos a hablar de la economía convencional. Para quedar bien, digo, para no ganarnos enemigos al cohete. La economía convencional, esto ya lo habíamos comentado la vez pasada, se caracteriza por no considerar la producción como el elemento central del análisis y el estudio de la economía política, sino que da por hecho el mercado, da por hecho las relaciones mercantiles, las considera relaciones en cierto modo eternas, con naturales a la especie humana, digamos, y en realidad se divide en dos ramas, una que enfoca como mecanismo inductor de la actividad económica a la demanda, otra que enfoca como mecanismo inductor a la oferta. Esto para decirlo en términos muy generales. Los que enfocan la teoría desde el punto de vista de la demanda, recordarán, habíamos dicho que eran básicamente los que se conocen hoy en día como heterodoxos, los de la raíz keynesiana. Los que se enfocan en la oferta son los que hoy en día se conocen como los ortodoxos, que podríamos decir, en cierto modo, hoy son los que se denominan neoliberales. Es exagerado y forzado, pero bueno, digámoslo así. La otra postura frente a la cuestión económica, que al menos es la que a mí me cae más simpática, no en el sentido de que me guste su cara, sino que creo que es la que mejor explica las cosas, es la que pone en el centro de la explicación de la actividad económica la relación productiva entre la humanidad con la naturaleza, sobre la cual nos expandimos profusamente en el punto 4, no en la reunión anterior, sino en la anterior, y esencialmente hace de la producción el centro de sus inquietudes. En la última reunión hablamos sobre cómo está respondiendo el sector especulativo del capital financiero a la crisis provocada por la aparición de una enfermedad, digamos, epidémica muy complicada, como es la del virus COVID-19. Perdón, la enfermedad se llama COVID-19. Abro paréntesis, hay vacuna. Cierro paréntesis. En pocos meses más va a haber una vacuna, es decir, esta enfermedad va a dejar de ser una epidemia. Así que viene bien discutir ahora estas cosas porque tienen que ver con lo que va a pasar después cuando termine la epidemia, que eso va a ocurrir probablemente el año que viene, en algún momento, seguramente entre nuestro otoño y nuestro invierno, esto va a desaparecer, en el peor de los casos, como enfermedad pandémica y epidémica como la que tiene ahora. Con lo cual, en cierto modo, se va a restablecer la normalidad, que va a ser más normalidad que nueva normalidad, creo yo, en la medida que haya vacuna. En la medida que haya vacuna. Retornando.
La vez pasada vimos cómo estaba respondiendo digamos, la faceta timbera del capital financiero, que es el corazón de la expansión imperialista contemporánea, ante la interrupción de la producción. Previamente habíamos planteado que, y en esto nos diferenciamos del resto de los economistas, los marxistas, digamos, nos diferenciamos en esto que voy a decir ahora, la especialización en el sector financiero, el crecimiento del sector financiero, y dentro del sector financiero la hegemonía creciente del área más especulativa y timbera, no son algo que se pueda revertir dentro del modo de producción capitalista. El capitalismo real es esto que estamos viviendo, no hay otro capitalismo, aunque dentro de las condiciones de hegemonía global del capital financiero puede haber muchas variantes para cada uno de los países en los cuales estamos viviendo. En particular, que a nosotros nos interesa, está el tema de la Argentina. Bueno, desde el punto de vista de la economía vulgar o la economía convencional, tanto heterodoxos como ortodoxos coinciden en esto, es necesario siempre encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda para que la economía funcione bien. Los que trabajamos desde el punto de vista de la economía materialista en la línea clásica, en la línea de asignarle al valor que está en las mercancías un componente material concreto, que es la relación que hay entre la naturaleza y los seres humanos para incorporarle energía a la naturaleza externa de la sociedad. Creemos que el equilibrio que debe alcanzar una sociedad tiene otro sentido. Yo no les voy a hacer ahora el desarrollo, tendría que hacer un mini curso de economía marxista, pero ya les adelanté algo de esto. Para nosotros, una economía en condiciones de reproducirse a sí misma año tras año, y no hablemos de reproducirse ampliando la escala de producción, simplemente con la escala de producción dada al inicio de cada año, es una economía en la cual los bienes de capital, el capital que se invierte en bienes de capital para la producción de bienes de capital, recordarán que ya hablamos de esta cuestión de que están las dos ramas, la rama de producción de bienes de capital y la rama de producción de bienes de consumo, es decir, la rama de producción de mercancías que sirven para hacer mercancías y la rama de producción de mercancías que sirven para hacer seres humanos, ¿sí? Dividamos en esas dos grandes ramas de la economía, de eso habíamos hablado. Bueno, para los economistas marxistas, el equilibrio económico no es una función del mercado, sino que por el contrario, el mercado es una función de otro equilibrio, de un equilibrio productivo, específico, concreto de la sociedad capitalista, que es el equilibrio entre la masa de capital que se invierte en la producción de bienes de capital y la masa de capital que consumen los trabajadores que se dedican a producir bienes de consumo y la masa de capital que se apropia los empresarios que son dueños del capital que se usa para producir bienes de consumo. Es decir, hay dos grandes departamentos en la economía, el que sirve para producir seres humanos y el que sirve para producir todo lo demás, que a su vez todo lo demás tiene sentido únicamente desde el punto de vista general de la producción vista por los marxistas, al menos para producir seres humanos, de determinadas características, pero seres humanos. El objetivo de todo modo de producción, esto ya lo habíamos comentado, ahora entendemos para dónde vamos a ir yendo, es producir seres humanos en última instancia. Es decir, esto es fundamental entenderlo. La economía no marxista no se desentiende de la producción de los seres humanos, pero sin producción de seres humanos ningún modo de producción tiene sentido. Y lo que mide la progresividad de un modo de producción es justamente la cantidad de seres humanos que es capaz de producir con determinada inversión de energía humana.
medida en valor. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Muy bien. Para que una economía capitalista, o no capitalista, pero capitalista en la medida que medimos todo en valor, funcione equilibradamente, tiene que haber cierta relación entre la proporción del capital que se coloca en la producción de mercancías que producen mercancías y la proporción de capital que se invierte en la producción directa de seres humanos a través de los salarios o en la producción directa de los empresarios y sus inversiones futuras. Ahí tiene que haber un equilibrio. Si ambos lados de la ecuación, el de los bienes de capital y el de los bienes de consumo, van igualados, esa economía tiene una gigantesca virtud. Y esto tienen que aceptármelo como tesis, no les voy a dar toda la explicación de, digamos, aritmética, porque sería un poco largo y farragoso, pero la virtud es la siguiente: una economía de ese tipo es capaz de producir ciclo a ciclo, año tras año, minuto a minuto, segundo a segundo, todo el capital que necesita para seguir trabajando, y no depende de ninguna fuente ajena a sí misma para que le subsidie la producción inyectando capital desde el exterior. O sea, es una economía financieramente independiente, que se financia sola. La condición para que una economía se financie sola es que la cantidad de riqueza social que se invierte en la producción de medios de producción, de bienes de capital, sea igual a la cantidad de riqueza social que se invierte en producir trabajadores y en producir capitalistas, de la rama de producción de bienes de consumo final. Si se igualan ambos pedazos de la ecuación, esa economía no necesita financiarse en el exterior, no necesita endeudarse. No necesita endeudarse. ¿Esto se entiende bien? Si alguien no entiende, por favor avise ahora, porque ahora vamos a seguir. Pero entender esto es fundamental, porque esto tiene que ver con la problemática específica de la República Argentina. Así que si alguien no lo entiende, lo vuelvo a explicar con más detalle. ¿Todos lo entendimos? Muy bien. Sigamos entonces. Una característica del capitalismo argentino, tal como quedó constituido después de la victoria del mitrismo sobre el Partido Federal y después de la Guerra del Paraguay, es que el monto de capital correspondiente a la producción de bienes, a los medios de producción que producen medios de producción, es decir, a los bienes de capital destinados a producir bienes de capital, es decir, a las máquinas destinadas a producir máquinas, por decirlo de una manera muy grosera, es menor que la masa de capital necesaria para producir a los seres humanos que componen como seres humanos esa formación. Es decir, dicho de otra manera, se trata de una formación económico-social de hegemonía capitalista incapaz de producir por sí misma el capital que necesita para repetir ciclo a ciclo la producción. Y por lo tanto es una formación económico-social de origen capitalista que tiene que reemplazar con alguna fuente de capital externa a su propio giro interno el capital que necesita para recuperar al año que viene lo invertido en el año anterior. No es que seamos despilfarradores o que seamos improductivos, como diría cualquiera de las dos ramas del análisis convencional,
sino que tenemos un problema estructural en la Argentina, que es el problema estructural común a todos los países semicoloniales y dependientes, que es que necesitamos un vínculo con el mercado externo para poder reproducir nuestro ciclo productivo año tras año. Y sin ese vínculo no somos capaces de lograrlo. Esta es la clave que distingue a una colonia o semicolonia de un país que es una nación burguesa en grado de madurez y fundamentalmente de economía independiente. Este vínculo se rompe inexorablemente, incrementando la masa de riqueza que se convierte año tras año en producción de medios de producción para producir medios de producción. Es decir, el crecimiento de la inversión en medios de producción de máquinas, en máquinas que producen máquinas, para decirlo nuevamente, groseramente, es la garantía del crecimiento de la masa de riqueza que se distribuye entre el conjunto de los trabajadores y la burguesía. La riqueza global crece en forma independiente cuando crece la masa de capital que se invierte en producir capital. O sea, para volver a lo que habíamos explicado hace mucho tiempo ya, cuando aumenta la composición orgánica del capital. ¿Se acuerdan de la composición orgánica? La composición orgánica, que trae el problema de que va haciendo bajar la tasa de ganancia, tiene la ventaja de que incrementa la independencia de la sociedad que alcanza cierto límite y a partir de ahí sigue yendo para adelante. Alcanzar el punto de equilibrio que permite y garantiza, no importa más allá del nivel de riqueza de que se disponga en ese momento para distribuir, pero si se asegura, si se garantiza, si se permite, si se logra, si se defiende la posibilidad de que el sector de la economía que sirve para producir bienes de producción incorpore año tras año con la inversión la misma cantidad de riqueza medida bajo valor, que es una forma de medir el trabajo humano, que lo que se necesita para producir a los trabajadores y a los empresarios de la rama de producción de bienes de consumo final, no importa cuán rica o pobre sea la sociedad, esa sociedad es independiente. Por ejemplo, un ejemplo no tirado de los pelos, pero muy extremo. En el siglo XVII quedaron varados en torno al Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, algunos grupos de holandeses, una cantidad de holandeses, de campesinos holandeses. Quedaron varados ahí porque el imperio colonial holandés nunca existió. Entonces quedó ahí la colonia del Cabo, donde había una comunidad de holandeses prácticamente sin relación con los negros, que no tenían negros en el apartheid, que se las arreglaban solos por sí mismos. A lo sumo tendrían algún criado o alguna criada negra, o hasta se mezclaban con ellos un poco. Los mismos que después fueron los campeones de la pureza racial eran despreciados después de la invasión británica del Cabo de Buena Esperanza, porque sabían que tenían gotas de sangre negra. El racismo en Sudáfrica lo insertaron los ingleses, no los holandeses. Los holandeses simplemente coexistían con los negros, cada uno en su lugar, en ecosistemas distintos. Los holandeses se metieron en lugares donde casi no había negros. Los negros estaban en otro lado. Estos holandeses del Cabo tenían una sociedad de producción de manufactura simple. Un nivel de vida bastante bajo, pero digno, se las arreglaban, no dependían del comercio exterior para producir los bienes que necesitaban para vivir,
iban acumulando riqueza lentamente, abastecían a los barcos que daban la vuelta al cabo, su único vínculo con el mundo era ese, y vivieron durante siglos sin pedirle nada a nadie, 2 o 3 siglos tranquilos y además enriqueciéndose, acumulando, despacito, sin mayor apuro, pero acumulando. Porque, pese al primitivismo de los medios de producción con los que contaban, la relación entre la masa de capital que tenían puesta en producir medios de producción y la masa de capital que utilizaban para sostener a la población era la que acabo de mencionar. Tuvieron 200, 300, 200 años, hasta que llegaron los ingleses, estuvieron 200 años ahí. No, desde 1650, digamos, hasta no más, hasta 1800, hasta las guerras napoleónicas, los tipos tranqui. Y después también, porque los ingleses no es que se metieron de un día para otro y ocuparon todo rápidamente. Fueron 2 siglos tranquilos. Digamos, esa es la demostración más clara de que es perfectamente posible la existencia de una sociedad pequeña, de bajo nivel de vida, no indigno, pero bajo, sin necesidad de importar nada más que aquello que les resulta indispensable para suplir, como pasaba con los aborígenes americanos en la zona de la frontera, los vicios, digamos. O como los gauchos que iban a la pulpería por los vicios, lo que llamaban los vicios, el tabaco, la hierba. La hierba, dicho sea de paso, a los gauchos les servía para evitar el escorbuto. Así que no estaba mal, era un vicio bastante piola. Pero los holandeses vivieron un montón de tiempo sin ningún problema, no se endeudaron con nadie, no necesitaban endeudarse. Y hasta generaron una cultura propia. Una conciencia nacional propia, una conciencia propia de grupo, que los transformó en feroces enemigos de los ingleses cuando los ingleses quisieron arrebatarles el terreno al cual se habían mudado debido al racismo británico en la colonia del Cabo. Después de la colonización británica del Cabo, los holandeses descubrieron que los despreciaban porque ellos tenían gotas de sangre negra. Era el pretexto que tenían los ingleses para ocupar el mando del área, digamos. Entonces se mandaron para adentro, sin pelearle nada a nadie, otra vez se metieron en un lugar que no se quería quedar nadie, y ocuparon lo que se llamaban el Veld, que son los campos altos del interior de Sudáfrica. Y de nuevo estuvieron ahí tranquilos hasta que los ingleses dijeron, para un minuto, que ahí hay diamantes y ahí hay oro, y se lanzaron a lo bestias, y se encontraron con una sociedad capaz de producir su propio capital, sus propias armas, y de defenderse, y de tener conciencia de su propia existencia. Que se llamaban a sí mismos los Boer, que significa los campesinos. O sea, fue una guerra campesina. Eso fue. Entonces, es posible. Yo pongo este ejemplo porque me parece un ejemplo ideal para entender que no necesariamente hay que ser un país rico para ser un país independiente. ¿Sí? Y tampoco es necesario depender del comercio exterior para ser un país rico. Estas dos cosas hay que aprender. Esta es la lección de la economía política que pone la producción en el centro. Según Lenin, este fue el más grande de los descubrimientos de Marx. Mucho mayor que cualquier otra cosa que el propio Marx haya creído que fue un gran descubrimiento suyo. La razón es muy sencilla. Lenin tuvo que librar la batalla contra los populistas que creían que Rusia solamente podía desarrollarse a partir del mercado externo. Entonces él descubre en Marx el secreto de por qué esto no era así. Y dice, este es el verdadero descubrimiento de Marx. No la ley de la tasa decreciente de la tasa la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, como Marx creía, que es otro descubrimiento de Marx. Pero para Lenin, que estaba interesado en un país que era un país en gran medida semicolonial, el verdadero gran descubrimiento era este detalle. Y es que se podía ser perfectamente un país independiente económicamente a condición de que
hubiera cierta relación entre la rama de producción de medios de producción y la rama de producción de bienes de consumo final, digamos, bienes de consumo. O sea, entre la producción de maquinaria y la producción de seres humanos. Si uno establece esa relación, y esa relación se establece en forma política, por decisión política, entonces uno es independiente. La independencia es un hecho económico porque es un hecho político y viceversa. Es un hecho político porque es un hecho económico. Lo que caracterizaba al Paraguay era precisamente este hecho, que es que había un equilibrio mediado por el Estado entre una producción incipiente y creciente de bienes de capital y una producción permanente de bienes de consumo. Y esta era una herencia de las misiones jesuíticas. Por eso hubo que destruir el Paraguay. Porque esa economía era el equivalente sudamericano de la economía de Massachusetts, de Rhode Island, de Connecticut, del nordeste de Estados Unidos. Y eso era inadmisible, porque eso llevaba a la independencia de un modo inexorable. Llevaba primero la sociedad de manufactura simple y terminaba llevando a la sociedad capitalista moderna. Había que destruirlo. Bueno. Hoy en día vivimos en una época que es muy distinta a la época en la cual creció la colonia del Cabo. Desde fines del siglo XIX, por los mismos fenómenos que ya explicamos antes, y que le dieron origen a la geopolítica, un pequeño puñado de grandes naciones, no necesariamente grandes de tamaño, pero sí de riqueza y capacidad militar y diplomática, por lo tanto, porque la buena diplomacia se basa en las armas, en la capacidad como mínimo de defenderse. Un pequeño puñado encuentra la manera de someter al resto del mundo, primero por la vía de la invasión directa, y después por la vía de la penetración económica sin necesidad de invasión, que es la que caracteriza al mundo contemporáneo desde 1945 en adelante, donde las que antes eran colonias ahora son teóricamente países tan independientes como es la Argentina, pero, por ejemplo, en África son mucho más dependientes, por más independientes que sean, que la Argentina, porque están penetrados a tal punto por el capital francés, muchos de los ex países coloniales franceses africanos, que ni siquiera la propia moneda la hacen. La moneda de los países del centro de África se hace en Francia, es el franco CFA. Ni moneda propia tienen, ni banco central propio tienen. No son capaces de controlar su propia moneda por la simple razón de que no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera material, práctica, en el mundo de hoy, de alcanzar el equilibrio entre producción de bienes de capital y producción de bienes de consumo que necesitan para ser independientes. La independencia de los antiguos departamentos africanos, independizados como si fueran naciones independientes por la potencia colonial francesa que previamente los dejó casi sin sangre adentro, una independencia imposible de obtener, una independencia que no se sostenía, una independencia formal para uso de las élites, de las burguesías compradoras, de los intermediarios negros que llegaron al poder, mientras que el poder siguió siendo el verdadero poder, el de la antigua potencia colonial. Y muy pocas veces hubo gobernantes que lograron realmente intentar una política independiente. Generalmente fueron asesinados. Generalmente fueron asesinados. El primero no fue en el caso de Francia, pero fue en el caso de Bélgica, que es más o menos lo mismo, que fue Patrice Lumumba. Pero después hubo muchos más. Gente de vida corta. Porque la voluntad política es lo que define la dependencia económica, y no al revés. Esto lo estoy diciendo ahora porque estamos discutiendo la problemática
de cuál es la respuesta que tenemos que darle nosotros a la ruptura del orden establecido gracias al microbio este de mierda. En la próxima reunión yo les voy a pasar los datos de un par de materiales que estoy traduciendo para que se les quede, digamos, con ustedes. Y ahí por ahí algunas cosas van a entender mejor. Pero hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Muy bien. Entonces, si la respuesta es política, la respuesta tiene que venir del Estado, no hay otra. La intervención del Estado en la economía, siempre, pero mucho más ahora, es una necesidad inexorable de la independencia económica. No hay independencia económica sin intervención masiva del Estado en la economía. Porque si no planifica el Estado, planifica el sector especulativo y financiero del modo difuso que la vez pasada ya estábamos empezando a mirar. Esto ya lo decía Scalabrini Ortiz antes de que después lo dijera Perón. Perón lo aprendió de Scalabrini Ortiz. Y Scalabrini Ortiz muy probablemente lo haya aprendido de Palmedut, que era un marxista inglés que a él le interesaba mucho leer porque a él le interesaba mucho el Imperio Británico. Muy probablemente. O sea, la intervención del Estado es inexorablemente fundamental para alcanzar la independencia económica. No hay independencia económica sin intervención del Estado. Y cuando digo intervención, digo no solamente un Estado que normalice, digamos, establezca las normas de las relaciones entre las clases internas, sino fundamentalmente un Estado que decida sobre las relaciones entre la formación económico-social que quiere independizarse y el resto del mundo, porque el resto del mundo está formando parte de su interior, a través del capital que las potencias imperialistas invirtieron en ese país, y de las clases sociales de ese país que están asociadas al capital imperialista. Es esencial que entendamos que por qué, y creo que ahora sí está claro, la problemática de la independencia económica es una problemática geopolítica. Porque es política internacional convertida en economía. Acá tengo una pregunta de Guillermo Zurita, que me pregunta, esta especie de abastecimiento, me pregunta Guillermo, ¿hoy permite pensarlo con la posibilidad de un comercio de exportación? Precisamente a esa pregunta estoy respondiendo, Guillermo. Yo entiendo perfectamente, y además comparto el criterio del gobierno de Alberto Fernández y sus equipos económicos, de que en este momento nosotros tenemos que alcanzar los famosos superávit gemelos que había alcanzado el gobierno de Néstor Kirchner. A mí me parece muy bien. El primer camino para sacarse de encima las cadenas de la dependencia financiera, indudablemente pasa por el superávit del comercio exterior y el superávit fiscal en el interior. O sea, impuestos a los que pueden pagarlos y la exportación de valor agregado a quienes lo puedan comprar y a quienes logremos que nos lo compren. Porque el mundo que se nos viene es un mundo donde muy poca gente va a salir a comprar. Ojo. En realidad vamos a tener que inventar algo que haga que buena parte de la producción sea consumida en el interior del país de acuerdo a esa relación que yo planteaba antes. O sea, va a haber que generar industria pesada en la Argentina, industria de bienes de capital en la Argentina. Y cuando digo industria pesada, no estoy pensando en los términos de hace medio siglo, que también va a haber que hacerlo, de la industria siderúrgica, por ejemplo, que también va a haber que expandirla. Industria pesada hoy en día es la electrónica pesada. La producción pesada de software es industria pesada también. La aplicación de la ciencia y la técnica a la producción también hace más pesada la industria, incrementa la proporción del capital
dedicado a la producción de bienes de capital. O sea, tenemos que modernizar completamente. En realidad lo que tenemos que hacer, en vez de hacer una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma previsional, hay que hacer una reforma patronal. Pero no porque uno sea bueno o malo, sino simplemente porque es el camino de la independencia, no hay otro. Esa es nuestra respuesta a la ruptura del orden establecido. Es la inmensa oportunidad que se nos presenta, porque la Argentina, a pesar del cáncer terrible que representa la herencia del macrismo, que operó como una verdadera fuerza extranjera de ocupación, está en condiciones técnicas de salir por este lado. Estamos en condiciones. Digo, hoy en día la Argentina empezó a producir algo que muy pocos países del mundo pueden producir. Doy este ejemplo porque es uno de los tantos ejemplos que nos permite ver la pandemia. Con la intervención del Estado, en menos de un año, la Argentina empezó a producir tapabocas antivirales. ¿Ustedes se piensan que muchos países pueden producir eso? Y eso no nos sirve para el comercio exterior, para obtener el famoso balance positivo del comercio exterior. Claro que nos sirve. Ahora, para que dé un balance positivo y además este tipo de inversiones en ciencia y técnica favorezcan la independencia, hay que tomar medidas de orden político, tanto con respecto al capital extranjero invertido en la Argentina, en cosas que no necesitamos que esté invertida, además, como por ejemplo las grandes cadenas de supermercados. ¿Qué carajo nos vienen a enseñar los señores, los franchutes de los supermercados El Cruce? Porque no sé si lo saben, pero Carrefour significa eso, el cruce. Es como si es una cadena que, como, qué sé yo, en el cruce de ingreso a Cañuelas, un tipo pone un supermercado y después hace la cadena del cruce en toda Francia. Carrefour es eso, es el cruce, es la rotonda. Los cruces ahí son rotondas. Bueno, ¿qué tienen que enseñarnos? La Argentina fue un país que en realidad tuvo su primer supermercado gigante en una época en la cual no había mercado para el supermercado gigante, que se llamaba Gigante y quedaba al lado de la cancha de Vélez. Tendríamos que discutir si nos interesa tener o no tener supermercados. Por ahí nos interesa otra cosa. Pero no podemos permitir que nos lo sigan imponiendo desde afuera por la inversión de capital imperialista. Eso hay que cortarlo, es una cuestión política, es una necesidad de la creación de un nuevo equilibrio, no solamente entre los trabajadores y las patronales, sino entre la nación y el resto del mundo, aprovechando las condiciones de la pandemia. Y para buscar ese equilibrio, las medidas políticas que se tomen, necesariamente, porque no hay otra manera, tienen que buscar que nuestra economía sea una economía más densa en capital, mucho más densa en capital de lo que es ahora. Es decir, si el Estado no asume un plan, no en el sentido de un plan de pago, que es lo único que piden los neoliberales. Cuando ellos hablan del plan, no hay plan, y no hay plan de pago. No, flaco, no hay plan de pagos, no. No va a haber tampoco con nosotros en el gobierno. Plan de pagos no. Podemos hablar de otros planes, pero de pagos no. No le damos importancia. Nos lo tenemos que sacar de encima para sacarnos de encima el peso que le encajaron a la deuda externa en los 4 años de Macri. Pero la verdad que no importa el plan. Ese plan no interesa. El plan que realmente interesa es el plan de capitalización de la industria argentina y de la actividad económica argentina en general. Y esa cuestión es una cuestión que se resuelve políticamente. No hay otra manera. El modo en que un país se inserta en el mundo
y por lo tanto el modo en que el mundo se inserta en ese país, porque de eso trata la geopolítica. Recordarán que yo les decía que había un geopolítico británico, Mackinder, que decía que el imperio británico estaba hecho para que la savia vital de los pueblos del resto del imperio circulase por las venas de la raza anglosajona. No sé si se recuerdan que yo lo comenté eso, de las razas británicas, ¿sí? Bueno, nosotros no queremos que nos circule la savia vital del resto del mundo, pero no queremos que nuestra savia vital circule por otras venas que no sean las nuestras. Esa es la diferencia. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Lo que le pasó al Paraguay es lo que le pasa a cualquier pueblo semicolonial que es derrotado. Pero la guerra que enfrentó el Paraguay, la lucha que enfrentó el Paraguay, es la misma lucha que enfrentan todos los pueblos que se rebelan contra la dictadura de las grandes metrópolis, que se expresa hoy en día bajo la forma de la dictadura del capital especulativo dentro del bloque del capital financiero, que aparentemente omite las barreras nacionales, pero que cuando las barreras nacionales se convierten en un activo importante para desarrollar su política, aparecen de nuevo, como pasó en Inglaterra, que rompe con la Unión Europea. El Brexit es la demostración de que la economía de un país capitalista no puede convertirse en la economía de una Europa unida, salvo que se haga socialista, porque los países capitalistas de Europa son países, sociedades capitalistas maduras, y el sueño de una Europa unificada no es un sueño alcanzable por el lado del capital. Esto es lo que demostró el Brexit. Y también lo demostró, dicho sea de paso, el trágico destino que le cupo a Grecia, ¿no? Donde la socialdemocracia griega, la socialdemocracia de izquierda de Grecia, creyó de veras que el ideal europeo era más importante que el interés nacional de Alemania y en particular de los bancos alemanes. Se equivocó. Se equivocaron. Error. Las fronteras nacionales en Europa no están trazadas de un modo arbitrario y se pueden sacar diciendo somos todos hermanos y cantamos todos la novena de Beethoven. No, no, están ahí y no se van a mover hasta que no cambie la economía europea en general. Porque Europa, lo sumo, hoy en día es una confederación de burguesías hegemonizada por la burguesía más poderosa que es la alemana. Europa occidental, quiero decir. Aunque los europeos hoy en día ya no consideran a Rusia parte de Europa, así que podría decir Europa en general. Los europeos ya no la consideran parte de Europa. En Estados Unidos ya hay quienes dicen Rusia está en Asia. Ya hay, digamos, quienes lo dicen. Entonces, bueno, Europa es la Europa capitalista, muy bien. La que no tuvo revolución socialista, la que le metieron la revolución socialista a los cañonazos y después sacó al ejército que le invadió desde un país socialista. Bueno, ¿eso es Europa? Bueno, esa Europa no se puede unificar si no es por la vía del socialismo. Y las pruebas están a la vista. A la primera crisis seria se divide en dos, queda la Europa mediterránea atrasada, la Europa del norte avanzada, y después se divide más, porque se va al Reino Unido, y hay movimientos separatistas en varios países más. Pues esto no es casualidad. Esto tiene que ver, básicamente, con la diferenciación interna dentro de Europa que se produce por la existencia de países con diferente composición orgánica del capital. Y esa diferenciación hace que los países con una composición orgánica más baja del capital sean menos productivos a nivel europeo que los que la tienen más alta. Y por lo tanto, en cierto modo, se convierten en semicolonias de los países con mayor composición orgánica. No hay solidaridad que venza al flujo de capital. No hay bandera con estrellitas que la venza. No, eso no existe, son símbolos. Todo muy lindo. Pero mientras existe el modo de producción capitalista, Europa no se va a unificar del modo que los europeos quisieran que se unificara.
O sea, en Europa hoy en día toda la fuerza de trabajo, digamos lo que es los consumidores de los bienes de consumo final, se pueden mover libremente. Ahora, el capital se mueve libremente en dirección al Banco Central Europeo, que está dominado por Alemania. Entonces la gente se mueve por donde quiere, pero el capital se mueve hacia el Banco Central Europeo, o sea, hacia Alemania. Es inexorable. El capitalismo es así. Entonces, los países que queremos incrementar la composición orgánica de nuestro capital para llegar a ese punto en el cual seamos capaces de producir en nuestro propio seno el capital que necesitamos para seguir existiendo, esos países tenemos que políticamente enfrentar a aquellos países cuya existencia depende de extraernos a nosotros el capital que necesitamos para nuestro propio crecimiento. Y no estoy hablando del crecimiento, digamos, del crecimiento y de la expansión ampliada de la economía, que tiene mayores requerimientos todavía de bienes de capital, ¿eh? No estoy yendo a eso, no llego a eso. Estoy hablando del sostenimiento simplemente. Nosotros entonces nos encontramos con que a la planificación difusa del mundo por parte del sector especulativo, tenemos que poner la planificación centralizada de nuestro Estado. Y es precisamente por eso que ahora que las cosas están tan candentes, el campo antinacional está tan desesperadamente brutal contra nosotros. Porque ellos viven a partir de la destrucción del Estado argentino. Hoy estaba conversando, miren qué tontería. Hoy estaba conversando con mi esposa sobre cómo hubiera sido si esta pandemia nos hubiera tocado cuando estábamos en la escuela primaria. Y nos acordábamos que en esa época el peronismo había caído hacía poco, todavía quedaban muchos de los logros sociales y económicos del peronismo. En cada escuela primaria, a las que habíamos ido nosotros, había una enfermería permanente. O sea, había una red sanitaria centralizada en todos los ámbitos donde estaba el Ministerio de Educación. Bueno, ya ahí empezamos distinto en la lucha contra la pandemia, ya empezamos diferente. No sé si me explico lo que quiero decir cuando hablo de la necesidad de recuperar el papel del Estado. Ahora, eso que sucedía en el plano de la defensa de la vida humana, sucede en todos los planos. No podemos seguir dependiendo del capital. Aquí me escriben, claro, Carrillo por medio. Sí, bueno, pero Carrillo era uno, había muchos más, Guillermo, había muchos más. O sea, Carrillo inventó eso. Pero en función del mismo plan, del mismo criterio, todo aquello que el empresariado argentino no hacía o quería cobrar demasiado por hacerlo, o se negaba a cumplir órdenes del Estado o directivas del Estado para hacerlo, lo asumía el Estado directamente. Doy otro ejemplo, los teléfonos. Perón quiso tener una empresa privada nacional de teléfonos. Él no quería crear una empresa nacional de telefonía. Tan es así que no expropió a las empresas telefónicas que dependían de creo que de la Ericsson, una empresa sueca, en algunas provincias argentinas, que vivieron durante mucho tiempo con un pésimo servicio telefónico. Pésimo, horrible. Horrible. En la época en que, utilizando las microondas de YPF, el noroeste argentino se comunicaba ya por enlace de microondas, había provincias, como por ejemplo provincias tan poco importantes como Mendoza, que todavía usaron el teléfono de ruedita para comunicarse con la centralita para que te dé la conexión. Mendoza.
O sea, la empresa nacional de telefonía versus la empresa extranjera. Ni hablar de Entre Ríos. Bueno, ese tipo de cosas o las hace el Estado o no las hace nadie. Y esto es esencial entenderlo. No se trata de un estatismo ideológico, sino que es una necesidad objetiva de la estructura económica, que obliga a que el Estado y los trabajadores y los sectores del empresariado dispuestos a jugársela, haga aquello que el empresariado no hizo, porque es un empresariado heredado de una guerra colonial perdida, de una derrota en una guerra colonial. Son las 8, en realidad yo esperaba llegar hasta las 8:30 con todo esto, pero como ustedes ninguno interrumpió, a todos parece... Bueno, acá Juan dice que padeció la CAT viviendo en San Juan. Claro, sí, claro. Yo estaba pensando en Juan, acá el compañero Cavalieri que anda por ahí, está en Salta, puede hablar también de la compañía argentina de teléfonos, y la CAT y la CET. Dios mío. Por supuesto, todo el mundo hablaba mal de Entel, ¿no? A la cual asfixiaban financieramente los bancos extranjeros, la cual fue privatizada, y esto lo confesó la María Julia, con una ley especial que la liberó del cargo de, ¿cómo es que se dice? No liquidación empresaria, tiene un nombre, ahí me olvidé el nombre. Bueno, de afanarse la empresa, digamos. Ahora, resulta que esa Entel había transformado a la Argentina en un país pionero en el uso de enlaces de fibra óptica en un área poblada por una cantidad enorme de personas como era el área metropolitana. El cinturón digital de Buenos Aires fue uno de los primeros y una de las primeras conexiones de fibra óptica de telefonía en el mundo. Los ingenieros de esa Entel habían inventado pequeñas centralitas telefónicas para regiones con poca población, que después, como los echaron, se fueron a Brasil y las instalaron en Brasil. Hechas ahí. Eso se llama incrementar la composición orgánica del capital en un país. Esas cosas son las que hay que retomar. Bueno, les decía que yo esperaba acá José María Cavalieri dice que él podría hablar de la CAT si le funcionara el micrófono. Se ve que el micrófono de Cavalieri lo controla la CAT, digamos, todavía, ¿no? Él está en Salta, así que seguramente por eso no puede hablar, ¿no? No, era una calamidad, era una calamidad. Perdón, ¿te podría hacer una pregunta sobre una cuestión, una duda que tengo, ¿no? Sí, ¿A qué lógica responde que Alemania, que fue un país que perdió la guerra, sea la potencia central de Europa? gran pregunta, gran pregunta. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Europa todo el mundo tenía en claro que en realidad quienes habían vencido a los alemanes no habían sido los ingleses, ni los franceses, ni los yanquis, sino los rusos. Esta es la verdad. Tenía un enorme prestigio la Unión Soviética, pese a todos los horrores que se sabía que habían sucedido y que seguían sucediendo. Eran los tipos que liberaron a Europa del nacionalsocialismo. Frente a eso, las burguesías de los países occidentales, que antes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en algunos tramos iniciales de la Segunda Guerra Mundial, buscaron por todos los medios volcar toda la furia de la Alemania nacionalsocialista sobre Rusia. Le dijeron, muchachos, háganse cargo, invadan Rusia, no nos jodan a nosotros, en la pelea por el control del mundo. Abro un paréntesis. Actitud que se notó claramente cuando le entregaron Checoslovaquia a Alemania nazi. Cosa que
Stalin, que era muchas cosas, pero estúpido no era, se dio cuenta de que iban a tratar de tirarle todos los perros encima. Y entonces llegó a un acuerdo con los nazis para ganar tiempo y rearmarse. El acuerdo de Stalin con los nazis es el producto del acuerdo previo, tácito, de los países occidentales con los nazis. No jodan con nosotros, les regalamos Checoslovaquia, ya está, ahora no jodan más. Un poco esa era la idea. Bueno, Rusia es el país que realmente venció a los alemanes. Esto en Europa está clarísimo, estaba clarísimo, en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial. Y los partidos comunistas y socialistas de Europa Occidental tenían una opinión bastante favorable de Rusia, más allá de que no querían sufrir las desgracias del comunismo soviético y todos sus problemas. Pero para poder competir con la Unión Soviética, lo que necesitaban desesperadamente las burguesías de Europa y de Estados Unidos era darle algo a cambio a los trabajadores de Europa Occidental. Y eso se llamó Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan de reconstrucción burguesa de Europa Occidental. Alemania quedó partida al medio, un pedazo quedó dentro del área de influencia de la Unión Soviética, el otro pedazo, muy destruido, quedó en manos de los Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra. Y recibió una potente dosis de vitaminas del Plan Marshall. Alemania recibió una enorme dosis de vitamina del Plan Marshall, pese a que hubo una discusión previa entre el general Marshall y el general Morgenthau, que Morgenthau planteaba hacer con Alemania lo que Churchill había querido hacer en la década del 30, que era reducirla a una condición agraria, digamos, algo parecido a lo que sería Rumania hoy en día, en lo posible. La amenaza que vino del este y la posibilidad y la perspectiva de que crecieran los partidos comunistas y socialistas en Europa, llevó a los Estados Unidos en particular a financiar la reconstrucción capitalista de Europa. Y los países más atrasados desde el punto de vista capitalista de Europa, hago exclusión de Suecia, Suecia es un caso atípico, es otra cosa, fueron los que más recibieron, más capital recibieron. El capital que recibió, por ejemplo, la más atrasada de todas las naciones europeas del mundo occidental, que era Islandia, por cabeza, era equivalente en ese momento a lo que sería hoy en día 10 deudas externas argentinas por cabeza. O sea, 10 veces lo que nosotros debemos recibieron ellos de regalo, per cápita. Claro, hoy en día Islandia es una gran potencia. Les costó barato porque eran muy pocos los islandeses, poca gente, pero recibieron una cantidad de dinero inmensa. Con una burguesía ya que preexistente, bueno, se convirtieron en una gran potencia mundial. O sea, Islandia era un lugar muy triste realmente en 1945. Pero como tenía importancia geoestratégica, la geopolítica funcionó y del Plan Marshall per cápita el país que más recibió fue Islandia. Bueno, Alemania recibió una cantidad enorme de los fondos del Plan Marshall y su burguesía renovó totalmente el parque industrial alemán y venció en la competencia a todas las demás burguesías que tenían el lastre del parque heredado, o sea, el capital viejo que producía menos que el nuevo capital que se había instalado en Alemania. Eso estoy hablando de Inglaterra y de Francia, básicamente. Entonces, de resultas de la derrota en la Guerra Mundial y de la existencia de la amenaza comunista en el oriente de Europa, Alemania volvió a encabezar al continente europeo en la composición orgánica de su capital. Y un capital que desde el punto de vista técnico era infinitamente más productivo que el de todos los que tenía al lado. Reconstruyó toda su industria de una manera mucho más moderna y se lanzó lentamente a su reconstrucción, que terminó en 10 años, y después se lanzó a la conquista de Europa.
Cosa que De Gaulle se dio cuenta y dijo, pará, loco, vamos a asociarnos con estos tipos porque nos van a pasar por encima. Y ahí nace la Comunidad Económica Europea, que es el punto de origen de la Unión Europea. Pero lo de Alemania es simplemente eso, es un cálculo geopolítico. Dijeron, o los industrializamos o se los comen los rusos. Hay que recordar que el Partido Comunista Alemán era un enorme partido político antes del nazismo. Y quedaban muchos trabajadores alemanes que probablemente hubieran vuelto a pensar en ese partido comunista, en el Partido Socialista, esos grandes partidos. En Alemania se decidió, en Alemania Occidental, nada a la izquierda del Partido Socialdemócrata, por así decir. Y en Alemania Oriental, nada a la derecha del Partido Comunista, digamos. Esa fue la división de Alemania. Pero la verdad es que, digo, para que nos demos cuenta de lo que era el parque industrial alemán, piensen que aún Alemania Oriental, que fue un país que fue saqueado en gran medida por Stalin, al pedo además, al pedo, porque lo que se llevaron al final no les servía a los rusos, no, es otra historia. Aún en Alemania Oriental, en la década del 60, ya era en producción industrial el 10º país del mundo. Un país que, digamos, era una fracción muy pequeña de toda Alemania, y que sin embargo, bueno, tenía una gran capacidad técnica acumulada. Si a eso le pones la guita, ahí tenés el milagro alemán. No es más que eso. No sé si sirve la explicación, es la que puedo dar yo. Pero el milagro alemán surge de ahí. Bien, gracias. Está bien, sí, o sea, los alemanes le deben su actual riqueza a la Unión Soviética. En última instancia. Así como todos los trabajadores de Europa Occidental le debieron los 30 años dorados de 1945 a 1975 a la existencia de la amenaza socialista. Y acá me dice Guillermo, que está muy charlatán hoy, claro, no vamos a tener un plan Marshall nosotros, efectivamente. Efectivamente. Y preguntan cómo se puede hacer para acelerar el proceso de soberanía. Bueno, ahí propone él tomar préstamos con el BID. Yo no sé cómo, digamos. Lo que sí sé es que lo que importa es tener una férrea voluntad de enfrentar al sistema global imperialista que hoy en día se llama a sí mismo globalización. Yo personalmente confío más que en el BID en acuerdos inteligentes, porque hay que ser inteligente. Paréntesis. Juan Bosch, un gran revolucionario y patriota dominicano, decía que del enemigo no hay que desconfiar. Hay que confiar que nos va a hacer todo el daño que pueda. Ahora, del que hay que desconfiar es del aliado y del amigo. En política. En política. Entonces nosotros tenemos aliados y amigos potenciales. Los dos aliados y amigos potenciales que tenemos los argentinos básicamente hoy son China y Rusia. Son aliados y amigos potenciales. Bueno, de ellos hay que desconfiar. De nosotros ya sabemos. Porque es fundamental entender que vamos a tener que ir para ese lado. Estoy adelantando en realidad el punto 7 y el punto 8 del programa, digamos. Pero si alguien pregunta cómo podemos fortalecer nuestro proceso de incremento de nuestra capacidad soberana, bueno, yo afirmo que hay que mirar hacia el bloque chino y ruso, digamos. Es lo que nos conviene. Yo no tengo particular aprecio ni por uno ni por el otro. Ni tampoco tengo, digamos, enemistad. Sé que una política inteligente en la Argentina tiene que apoyarse en la aparición de un bloque contrahegemónico que precisamente también ellos están en una lucha feroz para no ser colonizados de nuevo, como casi más le pasa a Rusia en la época de Yeltsin, y como les puede pasar a los chinos si les sale bien todas las maniobras y trapisondas que están haciendo los yanquis para volcar a la China hacia una serie de pequeñas guerras civiles. Ahora, ellos lo saben, y ahí el Estado es fuerte. Pero desde el punto de vista económico, a la Argentina y América Latina en general, esto lo vamos a ver,
Pero a la Argentina muy en particular le conviene encontrar caminos para una alianza que nos beneficie en este camino de recuperar nuestra soberanía. Por varios motivos nos conviene, digamos, que no vienen al caso. Y a ellos les conviene crearle problemas a los norteamericanos en el patiecito del fondo para que los dejen en paz. Vamos a decirlo claramente. No es que nos amen, nos necesitan, que no es lo mismo. Corre una pregunta. Sí. ¿Vos crees que es posible que algún tipo de unidad con Brasil? Bueno, en realidad yo no quería mencionar eso hoy, pero efectivamente yo creo que es imposible. Claro, entonces. No, yo creo que es imposible encarar un proyecto de este tipo si no es a través de un camino que nos lleve a la unidad, no solamente con Brasil. Tenemos que encontrar la manera de cambiar la mano con el Uruguay, tenemos que cambiar la mano con Chile. ¿Cuál es nuestra puerta hacia Chile? Bueno, el Estrecho de Magallanes. ¿Y cuál es la puerta del Estrecho de Magallanes? El tránsito por la Argentina de los camiones chilenos para llegar al sur, por ejemplo. ¿Y cuál es el camino de la Argentina a la China, marítimamente hablando? Está en Chile. Nuestros puertos están en el Pacífico, ahí nomás, a 250 kilómetros de Mendoza. Menos. Ahí están los puertos del Pacífico que la Argentina tiene que tener. Doy el ejemplo de ese y todos los demás también, obviamente, ¿no? Argentina y Chile tenemos que buscar una unidad por todos los medios. Aunque los chilenos no lo sepan o se nieguen, tenemos que encontrar la manera. Pero la unidad argentino-chilena es tan importante como la unidad argentino-brasilera. Pero eso ya es tema de otro punto y este momento de esta charla de geopolítica. Es de otra charla. Pero lo voy adelantando. Obviamente, nada de lo que estamos hablando va a ser posible si la Argentina cree que puede hacerlo sola. No podemos hacerlo sola, no debemos hacerlo sola. Ni podemos ni debemos. Sí, de hecho, la exportación de cerezos de la zona de los Antiguos en Santa Cruz sale íntegramente por Chile, que Pero es natural, está, claro. no sé qué distancia tiene desde los Antiguos hasta la costa, hasta el embarque. Es ahí nomás, es ahí Ahí nomás. nomás. Es ahí nomás. Es natural. Digamos, a ver, en el norte, en el noroeste de Estados Unidos hay un estado que es el estado de Oregon. En el estado de Oregon en general es un par de cadenas de montañas y volcanes y un montón de desierto. En el medio de las dos cadenas de montañas y volcanes hay un largo valle, que es el Valle del Willamette, que se especializa en producción que se exporta por un puerto que se llama justamente Portland, que significa la ciudad, la tierra del puerto. Bueno, todo el área de la Argentina que va desde el centro de Neuquén hasta el norte de Chubut debería salir por los puertos chilenos al mundo y también América del Sur en general. Pero la frontera, esa frontera, establecida malintencionadamente por ambas oligarquías con la intervención pérfida de Gran Bretaña, especialmente en el sector más meridional, ha separado los puertos de la tierra que tendría que estar vinculada a esos puertos. Entonces, por ejemplo, Esquel se empieza a conectar con el resto de la Argentina recién en 1948, cuando Perón pone la trochita, cuando debió haberse conectado con toda América del Sur, y con la Argentina también, a través de los puertos, de un puerto sobre el Océano Pacífico, que lo único que hay ahora es un puertito para ferries que llevan a la isla de Chiloé. Por ejemplo, de esa geopolítica nadie habla en la Argentina. De la horrible decisión de decir, por ejemplo, Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico y partir todo por el medio, nadie habla. Porque esa es la geopolítica de la unidad latinoamericana. Ahora, nos hemos ido al recarajo, Chocho, por tu culpa, ¿eh? Esto era otro punto. Pero es bueno ir adelantándolo. Es bueno ir adelantándolo.
Bueno, acá me tiran, claro, Salta, dice Cavalieri, está a 800 kilómetros del puerto de Antofagasta y 1500 del puerto de Buenos Aires. Está bien, reconozcamos que los 800 kilómetros de Antofagasta hay que subir las montañas y bajarlas, pero son 800 kilómetros que hoy en día la técnica permite hacer cualquier cosa. Y vamos a decir algo más, el virreinato del Río de la Plata tenía puertos sobre el Pacífico, a la altura de lo que hoy es Catamarca. El puerto de Cobija, que queda muy cerca de Antofagasta. Y lo primero que hicieron los rivadavianos fue romper la ligazón con ese puerto cuando aceptan de un modo inaudito la independencia de Bolivia, que esa es otra historia, transformando un territorio que tenía puertos sobre los dos océanos en un territorio unido con un solo puerto al resto del mundo. Digo, esa fue... Bolívar no lo podía creer. Bolívar no lo... Es inaudito, decía, ¿cómo? ¿La independencia está loco? Sí, es parte de ello. No, lo que pasa es que el puerto ese competía con el puerto de Buenos Aires. Bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque la verdad es que nos fuimos al demonio, yo quería... Pero bueno, en realidad me llevó menos tiempo de lo que pensaba, así que todavía, si quieren, podemos seguir un poco más. No sé si queda en claro la diferencia de la perspectiva geopolítica del capital imperialista y la perspectiva geopolítica de los pueblos semicoloniales como la Argentina. Fíjense que yo hablo del capital y de los pueblos. A mí lo que me gustaría cerrar es de la siguiente manera. La geopolítica de las burguesías imperialistas es la penetración económica de los países semicoloniales. Esa es la geopolítica de ellos. En cambio, la geopolítica, y esa penetración, insisto, es económica. Lo que tiene de económico es lo sustantivo, porque es lo que les permite penetrar. Penetran por la economía. Y todo se subordina a eso. Nosotros, en cambio, tenemos que liberarnos por la política, y todo se tiene que subordinar a eso. En particular, la economía se tiene que subordinar a la política. Y la política significa el Estado. O sea, a nosotros nos toca hacer, justamente porque queremos ser países económicamente viables, aquello que hicieron los países que hoy en día son económicamente viables. Vuelvo al principio de esta charla. Lograr que la masa de capital invertida en la producción de bienes de capital equivalga a la masa de capital invertida en la producción de capitalistas y de trabajadores del sector que produce bienes de consumo final. Si logramos eso, ya está, tenemos la independencia económica. Ahora, para lograr eso hay que tomar una decisión política, que es la siguiente: que aquellos que en la Argentina son los vectores internos de la penetración económica extranjera, dejen de tener al país en un puño. Y eso es un hecho político. Políticamente, el PRO es un ejército cívico de ocupación extranjera. Esta es la cuestión clave. La independencia económica de la Argentina se dificulta porque hay un grupo de clases sociales, un bloque social, cuya representación más patente es el PRO, que actúa como punto de partida de la extracción de capital. No porque sean saqueadores, porque hay toda una historia con eso, y que no, porque roban. No se trata de robar o no robar, simplemente porque hacen sus negocios de otra manera. Porque viven de otra manera, porque históricamente están acostumbrados y saben hacer, y tienen los contactos para hacer las cosas de una manera que al resto del país no les sirve. Es así de simple. Entonces, cuando uno dice, no, porque a la oligarquía argentina le sobran 20 millones de habitantes, en realidad lo que pasa, es cierto que le sobran 20 millones de habitantes, pero simplemente porque el modo
en que se inserta en la producción lo que conocemos como oligarquía argentina, es un modo semicolonial. Ellos son la cadena de transmisión de la dependencia. ¿Cómo? A través de la vida económica, asegurando que en la Argentina no se pueda llegar a ese equilibrio entre producción de medios de producción y producción de seres humanos, para decirlo de una manera grosera. Cuando la renta agraria no alcanza para suplir las necesidades financieras del país, y bueno, sobra gente para ellos. Para la gente sobran ellos. No como seres humanos, sino como estructura económica, que no es lo mismo. O sea, sobran las formas de hacer política que tienen aquellos que en la Argentina dependen de la dependencia para seguir dominando al país. Es así de simple. O sea, lo nuestro es, para poder pensar una geopolítica de la pospandemia, tenemos que pensar una política de la pandemia. Sí, ¿cómo usamos esto que ha pasado para extender, por ejemplo, y en realidad para profundizar aquello que ahora por motivos de política inmediata se ha aflojado? El papel del Estado. Una buena política nacional hoy en día es una política que ponga la salud pública como eje ordenador de todas las políticas. O sea, ¿sirve a la salud pública o no sirve a la salud pública? No me importa si se gana plata o no se gana plata. ¿Sirve o no sirve a la salud pública? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que planteó originalmente, y creo que sigue creyendo, Alberto Fernández? Mi objetivo ante todo es mantener vivos a los argentinos. Ah, bueno, pero entonces, cuando las necesidades del capital atentan contra ese objetivo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los portadores de ese capital? Con su derecho a utilizarlo. Bueno, ahí empieza a aparecer el doctor Ramón Carrillo, que aquí Zurita mencionó. Ese es Carrillo. Un país ordenado en función de la salud pública es un país ordenado en función de las necesidades de la producción de seres humanos y no de la producción de capital que después se exporta. Y por lo tanto es un país que se asume en el mundo como un país que busca su propia independencia. Fíjense cómo está todo encadenado. Está todo encadenado. El eje es ese, siempre es el mismo eje. Siempre terminamos en lo mismo. Bueno, ahora sí. Son las 8:30 pasadas. Y les voy a contar, estoy reteniendo una llamada de un sindicato que tengo que dar una charla el día jueves y tengo que arreglar con ellos las condiciones de la charla, que están esperando mi opinión. Si no les molesta, cortamos acá, salvo que les queden preguntas, y ya seguimos hacia la próxima reunión donde vamos a hablar de todos estos temas de la unidad con América Latina, etcétera, etcétera, que empezamos a esbozar hoy. Pero si están de acuerdo, digo. Liliana, por favor. Ah, estás diciendo chao. Bueno. Simplemente una postilla. Creo que el país se va a tener que dar un gran debate cultural en términos de vivir un poco más, digamos, parcamente, sin una serie de cosas que hoy han sido incentivadas con un consumismo a todo trapo y que en definitiva creo que patea en contra, ¿no? Puede ser, no lo sé. No sabría decirte. Los patrones de consumo de la población de alguna manera son función de decisiones colectivas que no necesariamente implican la parquedad en el consumo. Yo no sé. Yo creo sinceramente que una redistribución de ingresos en la Argentina para una inmensa mayoría de los argentinos va a significar vivir mucho mejor de lo que están viviendo ahora. Así que hay que ver. Todo tiene que ver. A ver, yo no digo que uno tenga, digamos, que sea un argumento para mantener a todo el pueblo en la situación en que está en este momento y en la que nos dejó el macrismo. Simplemente digo, vivir mejor por supuesto que tiene que ser el objetivo, pero me parece que tampoco vivir como de alguna manera viven determinadas clases sociales altas
que en definitiva significa todo un desmedro de la economía del conjunto. Bueno, eso es precisamente a lo que yo apunto. Eso que acabas de decir es la traducción a los patrones de consumo de esta propuesta de incrementar decididamente el peso del capital fijo en la producción, efectivamente. Los que despilfarran la guita, y no la pueden seguir despilfarrando. Por decirlo de una manera muy provocativa, no somos un país pobre, pero somos un país lo bastante empobrecido como para seguir soportando el despilfarro de nuestras clases dominantes.